¿Podemos pensar en un futuro en el que viviremos en perfecta armonía, sin pobreza, sin hambre, con paz mundial? Nope. La respuesta es no. Pero todo esto, según dice, se logrará gracias a la ONU, al Pacto del Futuro y a la Agenda 2030. Yeah, right. Estos son algunos de los desafíos que enfrenta la humanidad. Ahora bien, ¿qué es exactamente el Pacto del Futuro que votaron casi por unanimidad los países miembros de la ONU? La Agenda 2030 parecía un reto considerable. Bueno, esto es su versión con esteroides. Trata de un acuerdo propuesto con la intención de renovar el multilateralismo, afrontar los retos globales y otras expresiones que suenan fantásticas en teoría, pero que en la práctica tienden a desvanecerse como humo. La Agenda 2030 lleva ya un buen tiempo en marcha. Se nos prometió erradicar la pobreza, alcanzar el hambre cero, igualdad de género, energía limpia. Un paraíso. En un mundo perfecto, ya deberíamos estar a medio camino de cumplir estos objetivos, pero en la realidad, la cosa es muy diferente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Veamos datos. Datos que es preciso aclarar son bastante ambiguos y extremadamente difíciles de medir y comprobar. De los 193 países que apoyaron la Agenda 2030, pocos han podido comprobar avances. Teniendo un objetivo por aquí y otro por allá, la ONU asegura que solo el 17% ha cumplido objetivos o están realmente encaminados a lograrlos. ¿Y el otro 83%? Quizá esos gobiernos estén ocupados lidiando con la pobreza y no discutiendo sobre la importancia del desarrollo sostenible. O quizá no están haciendo ninguna de las dos cosas. Claro que muchos dirán que se les atravesó una pequeña pandemia en el camino. Pero con todo y pandemia, Suecia avanzó en energía limpia, igualdad de género y reducción de desigualdades. Dinamarca ha logrado progresos en salud y bienestar, educación de calidad y ciudades sostenibles. Noruega destaca en la gestión sostenible de los recursos marinos, acción por el cambio climático y paz y justicia e instituciones sólidas. Finlandia en innovación, infraestructura, producción y consumo responsables y reducción de la pobreza. Alemania en trabajo decente y crecimiento económico y energía asequible y no contaminante. O sea, los mismos bien portados de siempre. Por otro lado, el informe 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que la pobreza extrema aumentó en varios países que apoyaron la Agenda 2030. En África subsahariana, más del 40% de la población sigue sobreviviendo, escuchen esto, con menos de $2 al día. Y en América Latina, naciones como Argentina y Venezuela registraron más del 40% de su población en situación de pobreza. No más hambre, decían, pero la inseguridad alimentaria afecta a 2.300 millones de personas en todo el mundo, según el informe de la FAO del 2022. ¿Y qué pasa con la energía limpia? En la mayoría de los lugares, encontrar un coche eléctrico a un precio razonable es más complicado que hacerse amigo de un cocodrilo. Incluso en Europa, países como Alemania, que les dijimos se autoproclamaban líderes de la transición energética, han vuelto a utilizar carbón debido a la crisis provocada por el conflicto en Ucrania. Entonces, ¿qué hace diferente al Pacto del Futuro respecto de la Agenda 2030? Básicamente, es la misma narrativa de salvar al mundo y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se han convertido en 56 puntos del Pacto del Futuro, pero con un lenguaje más grandilocuente e inclusivo. Ah, sí, porque esos temas también están ahí, ¿eh? A la ONU le preocupan cosas como si al dirigirte a una mujer le dices señora o señorita, o si usas las palabras adecuadas para no perpetrar los estereotipos de género. Si la Agenda 2030 fue un primer intento de abordar todos nuestros problemas, el Pacto del Futuro parece ser un todo o nada y por supuesto incluye la promesa de hacer que la ONU recupere
relevancia. Las críticas, por supuesto, no tardaron en aparecer. Tanto en la Agenda 2030 como en el Pacto del Futuro, ellos comparten un punto débil. Son un conjunto de buenas intenciones sin herramientas efectivas para exigir que los países cumplan sus compromisos, y si no cumplen, no hay consecuencias. Un ejemplo claro de la falta de cumplimiento es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que busca combatir el cambio climático. Aunque la mayoría de los países firmaron el Acuerdo de París, solo un pequeño grupo ha reducido sus emisiones de dióxido de carbono de forma significativa. China e India, por ejemplo, que representan nada menos que el 35% de las emisiones globales, continúan aumentando sus emisiones cada año. Lo más irónico es que los mismos gobiernos que firmaron estas agendas son los primeros que, al regresar a casa, priorizan cualquier cosa menos esos objetivos. O sea, más o menos lo mismo que los países árabes firmando a favor del pacto, pero tratando a las mujeres como ya sabemos que las tratan. Por razones distintas, hay otros países que de plano dijeron: esto a mí no me interesa. Y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, no siempre fueron tomadas en cuenta, y eso nos lleva a disociarnos. La diferencia más notable entre la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro es la promesa de reconstruir la confianza, como oíste. Reconstruir la confianza. Algo similar a cuando alguien promete, después de errores múltiples: esta vez sí voy a cambiar. ¿Alguien les cree? Bueno, el tiempo lo dirá. El pacto también incluye asuntos tan ambiguos como juventud y generaciones futuras, un mundo libre de armas nucleares, un futuro sin terrorismo y, ojo con esto, una transformación de la gobernanza global. Hay quienes ven allí una amenaza de proporciones planetarias, porque podría tratarse de un plan para tratar de conquistar al mundo. Terminemos con unas preguntas. ¿Es el Pacto del Futuro el que marcará la diferencia real? ¿Será la iniciativa que finalmente nos lleve a ese futuro ideal lleno de energía limpia, justicia e igualdad? ¿O será otro documento más acumulando polvo mientras seguimos enfrentando problemas que no pertenecen al futuro, sino al presente, al desafiante y complejo presente? El mundo está de locos y eso ya lo sabemos, pero tranquilo, se va a poner peor. Eso te lo puedo asegurar. Mientras tanto, sigamos explorando qué es esto del Pacto del Futuro, cuántas reminiscencias tiene de la Agenda 2030, en qué se diferencian una cosa de la otra y qué tan posibles son. Conversemos primero con Emanuel Rincón, el fundador de Informe Orwell, un sitio dedicado a informar sobre la distopía de los tiempos modernos. Manuel, gracias por la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta clave es: no se cumplió la Agenda 2030. La mayoría de los países ni siquiera reportaron progreso alguno. ¿Es posible creer que algo sucederá con el Pacto para el Futuro? Mira, la Agenda 2030, al igual que este supuesto Pacto del Futuro, ahora la Agenda 2045, siempre ha sido sencillamente como una especie, yo diría, como un título atrapolo todo, si lo podemos decir de alguna forma, claro. Utilizan los gobiernos centrales en distintos países para empezar a implementar políticas dirigidas desde las élites globalistas. Evidentemente, si tú pones, vamos a decir, el título del futuro, o si tú dices que nuestra misión es la erradicación del hambre cero, o vamos a erradicar por completo la pobreza, pues eso tiene unos atributos generales que evidentemente te dan para hacer lo que se te ocurra, desde intervencionismo económico hasta redistribución de riqueza, hasta reformas fiscales completamente absurdas y autoritarias, y eso abarca una gran cantidad de cosas. Entonces, preguntémosle a Lula, ¿no? Respecto de la reforma fiscal. Totalmente. Entonces, si ellos empiezan, evidentemente todos estos apartados de la nueva agenda han sido elaborados de una forma
bastante ambigua, si se puede decir de alguna manera, bastante ambigua, generalizada, pero a su vez le van agregando cada vez más atributos. Entonces, básicamente, si el día de mañana un ciudadano, porque aparte estas son agendas que nunca han sido consultadas con ningún ciudadano, es decir, son agendas que están siendo completamente implementadas o que se están tratando de implementar sencillamente porque una élite que nadie conoce lo decidió, que el mundo iba a ser regido bajo esta forma. Entonces, si tú te sales de este pacto electo por ciertas élites que todos desconocemos, entonces básicamente te tildan de teórico de la conspiración, de radical, de fascista, extrema derecha, bla, 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 bla. Pero insisto, el tema es la ambigüedad con la que ellos rotulan todo esto para poder adaptarlo a su antojo en los diferentes países del mundo. Me gustaría que nos ayudes a explicarnos, a explicarle a la gente que nos mira por qué hay países tan disímiles que se opusieron, algunos votaron en contra, otros se abstuvieron de votar, solo como una forma más diplomática de votar en contra, digamos como es el caso de Argentina. Pero ¿por qué hay países tan disímiles como Rusia, Nicaragua e Irán, o Venezuela y Corea del Norte y Sudán y Argentina votan en contra? Ayúdanos a explicarlo. Bueno, ahí hay un tema bien complejo y ese es un tema bien complejo que es incluso difícil de explicar a los movimientos conservadores en el mundo, porque una cosa es que evidentemente tú te opongas a un pacto globalista que está siendo o tratando de ser instaurado por unas élites progresistas y otra cosa es que te vas a aliar con las dictaduras y tiranías del mundo. Entonces ahí ellos evocan una falsa equivalencia diciendo que si tú básicamente rechazas eso, te estás poniendo del lado de Irán, de Rusia y de los demás dictadores del mundo. Y es todo lo contrario. La maña de la pregunta? Sí, completamente. Y es interesante porque es súper importante que la gente lo comprenda. Entonces básicamente no es el hecho de que tú estás aliándote con ciertos tiranos del mundo, sino todo lo contrario, tú estás rescatando la soberanía de tu propia nación y tú estás rescatando de que, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Javier Milei, fue votado por más del 56% de los argentinos, le dieron un mandato, el mandato era, número 1, acabar con la inflación, número 2, acabar con la inseguridad y número 3, acabar con el modelo económico que estaba destruyendo Argentina. Y esos votos que recibió Milei en base a esas promesas políticas no están en lo absoluto enmarcadas ni representadas en la agenda globalista que se quiere imponer dentro de Argentina y el resto de las naciones. Y solo para tomar uno de los países, casos muy distintos, las razones de oponerse a ellos son el caso de Rusia o de Irán. Sí, no, totalmente. Evidentemente, allí hay otros temas culturales, es decir, vamos a decir, cuando ellos hablan de la agenda LGBTQ o todo lo demás, nosotros tenemos una aproximación distinta. En mi punto de vista, en la civilización occidental, nosotros lo que buscamos es precisamente que no haya ningún tipo de discriminación contra las personas sin importar su sexualidad. Eso quiere decir que tampoco se va a favorecer. Exactamente, eso quiere decir que no vamos a favorecer a X individuo porque se declare homosexual, trans o de cualquier otra orientación sexual. A diferencia de lo que ocurre en estos países que los lapían y los asesinan sencillamente por tener otras orientaciones sexuales. Nuestro propósito como personas que creemos en la real igualdad ante la ley es que todas las personas sean tratadas iguales y no tienes que tener ni beneficios ni desventajas por tener cierto color de piel, por tener cierta nacionalidad, cierta tendencia política o cierta orientación sexual. Déjame retomar una palabra que utilizaste hace unos minutos que fue soberanía. Y retomo esta palabra porque junto con esta palabra viene otra que es fronteras. Y tiene que ver con que escenarios como estos nos traen a la cuenta la idea de que hay un regreso de las fronteras, hay un regreso de los límites, hay un regreso de los nacionalismos, un regreso de mirarse un poco más el ombligo y no mirar tan globalizadamente. ¿Crees que va así? Creo que es indispensable. Mira, sé que es un tema muy extenso y quizás no tenemos el suficiente tiempo, pero yo hace años escribí una novela en la que hablaba de cómo un orden mundial terminaba destruyendo la humanidad. Y la destruye, más allá de sistemas, vamos a decir, económicos, es porque estos sistemas globales apuntan a destruir nuestras idiosincrasias y nuestras culturas. Entonces, las fronteras también son una especie de forma de preservar nuestras culturas, nuestras costumbres culinarias,
de absolutamente todo lo que nos ha formado a nosotros como nación y como ciudadanos de un determinado territorio. Entonces, cuando nosotros empezamos a brindarles a élites globales que no nos representan en lo absoluto la discreción para legislar sobre lo que supuestamente es lo mejor para nuestras vidas, realmente lo que acabamos es aboliendo por completo nuestras culturas. Mira lo que está ocurriendo hoy en día en el Reino Unido o en España, por ejemplo, donde hay una penetración gigantesca de personas musulmanes. Y bueno, ellos evidentemente tienen todo el derecho de vivir como ellos quieran, implementar sus culturas y lo que quieran, pero son absolutamente incompatibles con lo que nosotros creemos que es lo mejor para Occidente o con lo que nosotros concibimos para el mundo. Es decir, nosotros no creemos que una mujer tiene que ir con la cara tapada y que hay que lapidarla si son infieles, por así decir. Sí, sí, sí. Entonces, O que las mujeres no puede irse la voz de las mujeres. Ahora ya ni siquiera la voz de una mujer oyendo la voz de otra mujer, rezando. Es una locura. Sí, no, y esa es la misma gente que a su vez está diciendo que ellos son los defensores de las mujeres. Es decir, la gente que está permitiendo esa importación Y un gigantesca. cinismo increíble. Totalmente. Es Emanuel Rincón. Gracias por la conversación. Interesante tener en cuenta algunos puntos de vista que tienen que ver con la presión internacional y qué reciben a cambio o qué no. Hablamos de eso con Mateo Guillamón. Mateo, gracias. La Agenda 2030 y su reedición ampliada y recargada de El Pacto del Futuro, ¿te representan? Siempre es un placer hablar contigo, Gabriel. Para mí, la Agenda 2030 es decepcionante y no me representa, sobre todo porque me impone sobre mi futuro, algo que yo aún no he decidido, las políticas que se van a ejecutar. Yo, como una persona joven y democrática, me apasiona la política y me gustaría poder ser parte de las decisiones políticas de mi democracia. Pero en esta Agenda 2030 se está decidiendo ya lo que va a hacer mi país para la siguiente década y el futuro. Y eso a mí me defrauda, me roba de mi futuro como un ciudadano en una democracia. ¿Y hay puntos particulares que te hagan más ruido que otros? Sí, sobre todo con cosas que tengan que ver con ideología de género, políticas sociales sobre la economía, porque me parece que muchas veces las agendas 2030, la ideología que se emite a través de estos tratados, es un intento de obligar a que países que a veces no comulgan con ideologías extremistas de izquierda se sometan a un proceso legal, a un tratado legal, que les obligue en el futuro a tener que, a través de sus procesos educacionales, tener que mostrarle a niños pequeños contenido sexual que de verdad no es apto para las clases, para las aulas, y eso todo en nombre del progreso, y suena muy bonito, pero por detrás hay de verdad ideas nefastas y se hace a través de mecanismos otra vez legales para obligar a que países que no tenían ni idea que esto es lo que conllevaba sumarse a la Agenda 2030, después tengan que obligar que sus hijos, que sus alumnos tengan que absorber toda esta ideología política con la que no están de acuerdo. ¿Tú crees que firman sin saber o firman en una relación de conveniencia? Me explico, te digo por qué. Porque ya bien sabemos que no hay un castigo si no cumples. Claro, puede ser que no haya un castigo, pero siempre hay presión a través de ayuda humanitaria y otras diplomáticas. Entonces, no es que firmen sin saber, pero también es verdad que a veces el lenguaje es muy legalista y una vez ya un proceso legal empieza, es muy difícil retrocederlo. Hace falta muchos mecanismos diplomáticos y legales, y entonces ya la inercia puede hacer que un país, todos los procesos estén en gira y que sea difícil retrocederlos. Hay una frase que se utiliza aquí mucho en Estados Unidos, que es que cuando entra una nueva administración es mucho más difícil de retroceder que es ampliar, en el sentido de que las políticas son muy fáciles de aplicar, pero una vez son aplicadas, si una otra administración viene que no está de acuerdo con las anteriores, es difícil retroceder, especialmente en sistemas legales en los cuales hace falta un proceso largo y muchas veces complicado. ¿Crees que tiene que ver con una cuestión ideológica, con una cuestión de intereses económicos?
Yo creo que tiene más que ver con una cuestión ideológica. Hemos visto cómo la izquierda internacional se ha coordinado, y muy bien, hay que decirlo, para crear tratados, movimientos internacionales que les ayuden a ganar victorias políticas, no solamente en el ámbito nacional, estatal y local, sino también en el ámbito global, para crear una cultura que lleve a los países hacia sumarse a este tipo de iniciativas internacionales como la Agenda 2030, y para que sus políticas progresistas al final también sean aceptadas a nivel internacional. Entonces, es una manera de complementar los esfuerzos que ya están habiendo a nivel local, sino también con una confirmación internacional para hacer parecer que la comunidad internacional comulga con estos impulsos socialistas progresistas. Bueno, es bastante complejo. Además, en un escenario en el que el pacto tiene ambiciones bastante grandilocuentes, como el desarmamento, el desarme nuclear, me parece francamente, digo, complicado, por decirlo menos, ¿no? Sí, es muy complicado, Gabriel, y sobre todo muchas veces lo que es irónico es que los países con menos de fiar son los primeros que impulsan estos tratados de desarmamento, porque saben que un país occidental, un país democrático, si se suma a un tratado lo va a cumplir, mientras que ellos no lo cumplirán, y después, cuando lleguemos al momento donde el país occidental se ha desarmado, los países autocráticos que han propuesto todos estos movimientos sean los únicos que tengan armas y los únicos que puedan imponer sus políticas autocráticas en los países democráticos. Mateo, muchas gracias por la conversación. A ti, Gabriel, como siempre. ¿Cómo se reacomoda el mundo con estos acuerdos? ¿Hay un reacomodo real? Conversemos con la internacionalista Estefanía Enaro desde México. Steph, muchas gracias por tomar esta conversación. Muchas gracias por la invitación, es un placer siempre. Antes que nada, la gente se pregunta, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro? Porque todo da a entender que como no se acerca la fecha y no se cumplieron los objetivos, hay países que ni siquiera avanzaron en nada. Y sobre todo hay muchos otros que no entregaron información, algunas sobre medidores. Así es que uno cree que en realidad es como una excusa, ¿no? Es decir, no llegamos a bueno, cambiémosle el nombre y retrasemos un poquito. Es que ese es el problema que ocurre con los pactos de la ONU, ¿no? Antes eran pactos para el nuevo milenio, después fue la Agenda 2030 y ahora es un nuevo pacto para el futuro, para ver si esta vez sí todo el mundo logra ponerse de acuerdo y esta vez sí se cumple. Yo lo que veo es un cambio en la alineación de los países. El tema de impulso a las energías renovables obviamente pues lleva a otros intereses geopolíticos y eso es realmente lo que está predominando. Ahora, ¿qué va a pasar con China, que es el país que lleva el liderazgo en el tema de energías renovables? Prácticamente la mayoría de sobre todo además en la invasión en la industria automovilística, ¿no? Así es, entonces, ¿hacia dónde va? Porque por un lado Estados Unidos quiere liderar, pero de repente ve que no le conviene. Bueno, eso habrá que verlo, digo, firmaron. Pues sí, pero del dicho al hecho hay un trecho ahora. ¿Qué tanto pueden coordinar las instituciones internacionales? Estamos en un punto donde las instituciones internacionales, de la manera que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, ya no están dando resultados. Tal cual. Hablemos un poco de algunas cosas que preocupan en este pacto. Hay quienes dicen, por ejemplo, que los asuntos sobre salud y reproducción son un foco rojo. Pues depende del cristal donde se mire y depende dónde se mire. Por ejemplo, tenemos temas de reproducción que son alarmantes en Europa Occidental, donde la población va decreciendo y va envejeciendo. Entonces, desde ahí yo creo que sí les vendría bien un boost. Pero si ves otros países, sobre todo en África o en el sudeste asiático, donde la población sigue creciendo y no tienen los recursos naturales necesarios, pues ahí la preocupación es diferente. Creo que estamos en un punto de la historia donde las soluciones globales no son tan prácticas como las soluciones regionales o locales. ¿Crees que va a haber un cambio de actitud, de posición desde México con el cambio de gobierno?
Pues hasta el momento Claudia Sheinbaum está más cerca de las energías renovables que su predecesor y pues ella tiene Porque más física, interés. porque científica, porque investigadora de la universidad, ¿no? Así es, y también pues tiene una persona bastante capacitada en Pemex y en la Secretaría de la Energía. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Hay otros asuntos que tienen que ver con la seguridad internacional y con la reconfiguración de este mapa del Consejo de Seguridad. Y es de hecho un tema que está sobre la mesa en tiempos de guerra. Y lamentablemente cuando hablamos de tiempo de guerra hablamos de estos tiempos y desde hace unos años ya. ¿Habrá un cambio importante en ese sentido? Pues yo creo que todo depende del desenlace de los dos conflictos globales que están enmarcando el sistema internacional. No sabemos qué va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pensábamos que solo iba a durar 2 semanas. Ya estamos hablando de cerca de 3 años. Sí. Luego no sabemos qué va a pasar con el conflicto entre Israel y Hamás. Israel es el país que más ha ignorado resoluciones históricamente al Consejo de la ONU y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué mundo vamos a tener? ¿Cuáles van a ser las potencias dominantes? Y sobre todo notar si vamos a regresar a esa guerra de culturas como la que hablaba Huntington, pero ahora es Oriente en contra de Occidente. Y por primera vez estas expresiones que acabas de decir están sobre la mesa de manera más coloquial y más generalizada, si me permites. Antes no se hablaba de Oriente versus Occidente, ¿no? Y se hablaba un poco, los términos eran otros y eran los bandos en la Guerra Fría, pero por primera vez estos términos están generalizándose. Y un dato curioso en este asunto es de qué manera Rusia dice, no, yo no le entro a esto no tiene que ver con nuestros valores. Es que justamente eso es el tema del cambio del sistema internacional. Ya no estamos en un sistema unipolar, estamos en un sistema multipolar donde hay más potencias que se sientan en la mesa a decidir los destinos del mundo y los valores que Estados Unidos tachaba como universales y que impulsaba, pues resulta que ya no son universales, que ahora el mundo se está dividiendo como un pastel en rebanadas y que los valores que predominan son los culturales. Y correcto. Cuando hablas de esta reorganización, se habla, y ahí hay un tema que da para mucho, pero no tenemos tanto tiempo, es el nuevo orden mundial. ¿De qué hablamos? Suena a teoría de la conspiración. Pues sí suena como teoría de la conspiración porque venimos escuchando el nuevo orden mundial desde hace siglos. Pero el nuevo orden mundial es justamente lo que ya estamos viviendo. Ya no solamente Estados Unidos dicta las reglas, ya hay más potencias involucradas y también yo creo que vamos a ver al mapa del mundo cambiar. Y no es que el mapa del mundo nunca haya cambiado, ha cambiado muchas veces, solo que no estamos acostumbrados. Y yo creo que la confirmación de que eso está ocurriendo es cuando China vuelve a integrar de manera más formal a Taiwán, a su sistema, y cuando tal vez Corea del Norte tome acciones decisivas con respecto a Corea del Sur, porque no me parece casualidad que las tropas norcoreanas estén apoyando en este momento a las rusas. No, sin duda esa es una alianza que hay que mantener bajo la lupa. Sí, definitivamente porque es pide y se te dará, ¿no? Lo que siempre escuchamos, pues ya está Norcorea dando para pedirle a Rusia apoyo a cambio. Totalmente, totalmente. Es Stephanie Enaro desde México. Con un pie en Perú y un pie en España está Gustavo Nakamura, un colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social. Gustavo, gracias por esta conversación. Se habla de un nuevo orden mundial. ¿Es teoría de la conspiración? Es complicado decirlo, ¿no? Porque, o afirmarlo, porque hay gente que lo afirma netamente y hay gente que dice que esto no va a haber, que no hay nada de eso, que eso es son bulos, en unos términos, o nos dicen que esto no hay nada. Yo creo que en el fondo hay un tema que hay que preocuparnos, porque el tema de la soberanía y todo este tema del pacto que se habla, sí deja entrever como que las naciones pierden ese carácter soberano, ¿no? Y ahí hay que tener algún cuidado, ¿no? Porque a veces el derecho internacional pesa más que una constitución en un país.
¿no? ¿Te parece que eso es así? Digo, lo veo sobre todo en los casos de las condenas a Maduro, de las órdenes de arresto contra Vladimir Putin y todo el mundo se ríe, la verdad. Es que se ríen dependiendo quién sea la persona que sea condenada. La Fíjate, Corte Penal Internacional exacto, liberó órdenes de aprehensión contra Putin o contra Maduro y te das cuenta, y ellos, como que esto no va, con ellos no va, mejor dicho, con ellos no va. ujú, Pero fíjate que en el caso peruano y en el caso que pasa a este lado de Sudamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bien particular, ¿no? Para algunos ujú, efectos. O sea, ujú. condena a alguna gente y tiene injerencia, incluso en el caso peruano, hace recomendaciones al Poder Judicial que se ajuste a los pactos dados con ellos. Entonces, y como que ingresa al mundo judicial de una nación. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema sí complicadito porque creo que cada país al final es soberano en sus respectivas leyes, pero claro, todo el mundo, cuando vas y el condenado en el tema internacional es de una línea o otra línea, y ahí sí se ve un cierto sesgo, creo yo. Y lo que tú has dicho es real, o sea, había una condena con esta gente y nada, o sea, no Regresemos al para ellos, tema. ¿no? Regresemos al tema del nuevo orden mundial y las suspicacias. ¿Hasta dónde se puede comprometer la soberanía de un país, la capacidad de sostener sus decisiones, de cercar su territorio? Yo creo que la gente tiene que ser claro que hoy por hoy se vive un tema global. O sea, y no hay que tener miedo a esos términos. Y los países se trabajan hoy por hoy por tratados de libre comercio, el tema de las fronteras abiertas y todo ello. Pero cuando llegan a perder el tema identitario, ese es un tema muy importante, de dejar de lado sus valores y sus costumbres y sus raíces, por decir que ahora todos solamente son ciudadanos del mundo, es complejo, porque al final, ¿qué te hace? A ti te hace ser ciudadano del mundo, pero también tener algo propio de tu país. Y Ujú. cuando pierdes esos temas, que son valores tradicionales, que comienzas a dejar de lado por seguir normativas internacionales, porque simplemente ahora es así, ahí creo que hay un asterisco hay que revisar. Pero después, Solo, pero solo por ahí para podría. tenerlo claro, este pacto no es vinculante. Es decir, nada sucede si lo cumples como si no. Pero eso hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque muchas veces estos pactos, las empresas y las multilaterales sí se adhieren y comienzan a pactar para que tú como Estado tienes que aceptar esas normas. Por Ujú. ejemplo, en el caso peruano y en el caso en varios países de Iberoamérica, la Agenda 2030 es parte del ideario de sus políticas de las empresas que trabajan con el Estado e incentivan políticas de la Agenda 2030. Más allá estés de acuerdo o no, si tú como país te has adherido a esa agenda, pues se acabó, no hay nada que más que hacer. Sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas de sostenibilidad, ¿correcto? En ese En el campo, caso empresarial, quiero en decir. el caso superior tiene que ver mucho con el tema de sostenibilidad y algunas empresas sí tocan el tema de género, ¿no? Que es bien cuestionado para algunos sectores. Entonces, pero bueno, si es que el país, por ejemplo, tu país democráticamente lo ha aceptado y ha pactado, porque los políticos de turno han pactado ello y democráticamente fueron elegidos, bueno, lo siento, eso es lo que hay, es la democracia también. O sea, también hay que aceptar que los políticos tienen que tomar decisiones, si no, ¿para qué son elegidos? Exactamente. Veremos cómo evoluciona. Es Gustavo Nakamura. Gracias. ¿Yo qué quieren que le diga? Después de haberme pasado días entrevistando personas sobre este tema, de haber trabajado en un informe que le presentamos al principio del programa, la verdad es que sigo pensando que la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro se parecen bastante, con un agravante. El Pacto del Futuro profundiza el injerencismo en las naciones, creo. Y me parece que debemos mantenernos alerta. No porque haya una teoría de conspiración acerca de un gobierno global en el que viviremos sometidos pasado mañana. Pero sí me parece que en un mundo que tiende a mirarse otra vez el ombligo, a estar pendiente de lo que pasa fronteras adentro y no tanto de la relación con el exterior, este es un consejo que debemos seguir. Dejamos por hoy el tema, pero sin duda en algún momento regresaremos a él. Vamos a ver qué ha pasado puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom.
Hoy en Highlights queremos traerles noticias frescas desde el Caribe. El director fundador del Latin Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo, estuvo en la República Dominicana asistiendo al Encuentro Regional 2024 organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas. Este evento tan importante reunió a presidentes, líderes y expertos de toda América Latina para abordar los desafíos políticos, económicos y sociales más urgentes de este mundo en el que vivimos. En el panel de apertura del Encuentro Regional 2024 titulado Democracia y Gobernanza en el siglo XXI, participaron Carlos Díaz Rosillo junto al ex primer ministro de España, Mariano Rajoy, y al expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Juntos exploraron el rol de las redes sociales y las estrategias de gobernanza efectiva en América Latina, un debate sin duda enriquecedor sobre cómo moldear el futuro de la democracia en nuestra región. Nada más y nada menos. Ha llegado la hora de pedirte que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal, que nos dejes un pulgar hacia arriba y un comentario acerca de qué te parece esto del Pacto del Futuro. Soy Gabriel Bauducco y nos vemos la próxima.